Listo. Y entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces a la serie de seminarios de RedLED, de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal, que realizamos más o menos cada mes desde el año 2002. Entonces ya llevamos cerca de más de 2 años y medio en este proyecto. Gracias por su presencia, su constante asistencia en estos seminarios y también por los presentadores. En esta oportunidad, nuestra presentadora es Darían Díaz Muñoz. Ella se encuentra realizando sus estudios de maestría en Ecología Aplicada en la Universidad de Talca, Chile. Su presentación titula ¿Están limitados por carbono los árboles caducifolios de rápido crecimiento? Una investigación con álamos de hábito foliar contrastante. Darían, recuerda que tienes 40 minutos para realizar tu presentación y después daremos unos 15 minutos adicionales para preguntas al final. Los participantes pueden hacer preguntas por el chat en cualquier momento, pero pues estas serán abordadas al final. Entonces, con esto le doy la palabra a Darien. Bueno, muchas gracias, Aleida, por la presentación. Sí, esta vez yo le voy a presentar sobre el tema que estoy investigando actualmente. Y bueno, quiero agradecer a todos y a todas por su presentación, por estar aquí hoy día. Y bueno, sin más demora, voy a comenzar. Bueno, lamentablemente, como en nuestra disciplina, tenemos que comenzar siempre hablando de este gran problema que tenemos a nivel mundial, que es el aumento del carbono atmosférico desde la era industrial, que obviamente ha tenido efectos negativos en el clima, lo que lo hace un gran desafío que todos y todas tenemos que lidiar con esto. Y por su parte, las plantas tienen la capacidad de secuestrar este carbono atmosférico mediante el proceso de fotosíntesis, y los árboles, por su parte, em, han sido foco debido a que pueden ser uno de los principales secuestradores de carbono, ya que tienen una vasta distribución por los sistemas terrestres y tienen un gran tamaño, el cual pueden secuestrar este carbono de la atmósfera mediante el crecimiento como biomasa. Es por esto que los bosques han sido, como bien digo, foco de estudio en los últimos años, pero si bien es cierto, los árboles son bastante grandes y tienen esta extensión, no sabemos si una mayor disponibilidad del carbono en la atmósfera se va a traducir finalmente en un mayor crecimiento. Es decir, no sabemos el potencial real que tienen los árboles de poder secuestrar este carbono y traducirse en biomasa. Para dar un poco más de contexto, creo que es necesario decir cuáles son los destinos que tiene el carbono en los árboles. Luego del proceso de fotosíntesis, tenemos disponibles los fotoasimilados, que serían, en este caso, azúcares solubles, y estos pueden irse a distintos destinos o sumideros. El primero de ellos que les voy a mostrar es el de consumo, el cual contiene los sumideros de crecimiento, respiración y defensa. También tenemos que estos azúcares solubles pueden formar reservorios, como por ejemplo como almidón o fructanos. Y por último, también pueden ser usados de forma inmediata, pero no de consumo, como compuestos osmorreguladores y también intermediarios metabólicos. Bueno, cabe destacar que los azúcares solubles en conjunto con el almidón se conocen como carbohidratos no estructurales, y estos carbohidratos no estructurales, o por sus siglas en inglés NSC, son la principal forma de almacenamiento de carbono en plantas. Bueno, entonces, hablando del tema de la limitación de carbono y si realmente luego de, al aumentar, digo, el carbono atmosférico, los árboles van a crecer o no van a crecer más, es una de las dudas que ha estado rondando en la comunidad científica los últimos años, y para resolverla se han realizado experimentos de fertilización con CO2, donde intenta evaluar cuál será la respuesta de los árboles a estas condiciones de CO2 elevados que podremos observar
con el cambio climático y que estamos observando actualmente. Bueno, en este estudio les muestro cómo evaluaron durante 8 años el efecto de la fertilización con CO2 en distintos árboles, y lo que quiero destacar aquí que se representa junto con otros bastantes estudios que han mostrado que no existe un claro efecto de esta fertilización de CO2 en el crecimiento de los árboles. Es decir, aparentemente, al aumentar las concentraciones de CO2 disponible, los árboles no reflejan un aumento en su biomasa o en su crecimiento. En este caso, en este gráfico podemos ver la respuesta que tienen a lo largo de los años, el control y el tratamiento con fertilización de CO2 en el ancho de los anillos de los árboles. Bueno, pero también cabe destacar que en este estudio de Handa y colaboradores en el año 2005 se comparó especies de distintos hábitos foliares. Por un lado, en la parte superior vemos a Larix decidua, una especie de gimnosperma caucifolia, y abajo vemos a Pinus uncinata, que es siempre verde. En este caso, evaluaron ambos tipos de árboles de hábito foliar contrastante y los sometieron a tratamientos con fertilización con CO2. Y aquí podemos ver en este gráfico cómo es la respuesta en crecimiento, pero esta vez como la longitud del brote de los tallos laterales. Y la respuesta es bastante curiosa, debido a que vemos que el Arix decidua, el árbol que es caducifolio, sí muestra un aumento en el crecimiento en comparación al tratamiento, perdón, en comparación al control, de un 54% tras el primer año de tratamiento, y luego en el segundo año de tratamiento un aumento en el 36% con respecto al control. Y por su parte, el árbol que es de hábito foliar siempre verde, Pinus uncinata, no muestra diferencias en el crecimiento a pesar del tratamiento con fertilización con CO2. Lo que nos, sugiere este estudio, lo que podemos nosotros extraer, es que la susceptibilidad a experimentar limitación del crecimiento por disponibilidad de carbono, eh, no puede quizás el hábito foliar tener algo que ver ahí. No sabemos de qué forma, pero el hábito foliar puede ser determinante en esta limitación. Entonces, para ir explicando un poco más qué es el hábito foliar, en este caso, para estaciones como en la que yo me encuentro, para lugares como Chile, donde la estacionalidad está determinada por los cambios de temperatura, existen dos grupos de hábito foliar principales. El primero de ellos es el caducifolio de invierno, el cual carece de follaje durante la estación fría o durante el invierno, y las siempre verde anuales que mantienen las hojas durante todo el año. Bueno, si bien es cierto, las especies de hábito foliar contrastante difieren en la dinámica de carbohidratos no estructurales almacenados. Por ejemplo, en las especies siempre verde no suelen empezar su crecimiento al inicio de la primavera, o lo hacen un poco después de las caducifolias. Por lo tanto, experimentan un pic, como podemos ver aquí, de sus reservas en primavera. En cambio, las especies caducifolias, al no contar con hojas durante el invierno, se ven reducidos su almacenamiento de carbohidratos no estructurales durante el invierno, y al comienzo de primavera esto puede tener un costo al retomar el crecimiento y que las hojas no estén completamente funcionales. Es por esta diferencia en las dinámicas de carbohidratos no estructurales y de fotoasimilación que nos hemos preguntado, digamos, como investigadores, si las especies caducifolias realmente son más dependientes de sus reservas que las siempre verdes, debido a que al no contar con hoja durante el invierno, al retomar el crecimiento durante la primavera, puede existir, por supuesto, una dependencia a todo el carbono que tienen almacenado, a diferencia de las siempre verdes. En este estudio de hace bastantes años,
podemos ver cómo Aeusculus californica, una especie que es caducifolia, em, cómo es su dinámica de carbono no estructural total almacenado, a diferencia de la que vemos en la parte inferior, que es Quercus agrifolia siempre verde. Aquí observamos que la especie Caucifolia reduce drásticamente sus concentraciones de carbohidrato almacenado en comparación al hábito foliar siempre verde, que sería la especie Quercus agrifolia, que es bastante constante a lo largo del año en cuanto a sus reservas, debido a que mantiene, por supuesto, sus hojas. Y también vemos una dinámica similar en este estudio de Shadel y colaboradores, donde observamos que los periodos previos a retomar el crecimiento durante el invierno en este caso, las especies caducifolias experimentan una disminución bastante pronunciada de su almacenamiento de carbohidratos no estructurales en comparación con las especies siempre verdes que vemos en la parte inferior, que varían prácticamente muy poco. Por otro lado, en estudios que han intentado comparar especies congenéricas o con distancias taxonómicas bastante reducidas, que era lo que los otros estudios no tenían, se ha observado que un poco lo contrario. En este estudio de Palacio y colaboradores 2018, vemos cómo se comparan dos especies de hábito foliar contrastante también, Quercus ilex, siempre verde, y Quercus faginea, caducifolio. En este gráfico podemos observar esta dinámica de almidón, que corresponde también forma parte de los carbohidratos no estructurales, durante las temporadas de crecimiento, las estaciones. Y lo que quiero destacar aquí es que en los puntos negros vemos el hábito foliar caducifolio, que experimenta, si bien es cierto, una disminución antes del inicio de la temporada de crecimiento en sus reservas de almidón. No es una disminución tan dramática, si bien es cierto, existe una disminución, pero es más bien transitoria, es leve en comparación a el hábito foliar siempre verde en este caso, que sí disminuye sus reservas muchísimo más dramáticamente. Entonces, lo que podemos extraer de esto, de todos estos estudios, es que no tenemos claro qué es lo que está determinando estas dinámicas, y que las comparaciones a lo mejor no han sido del todo adecuadas, y que en realidad nos falta mucho por investigar con respecto a este tema. También no sabemos, si bien es cierto, pudimos observarlo en distintos estudios como el que mostré, en especies congenéricas, pero no sabemos qué ocurre con las especies de rápido crecimiento, ya que las anteriores eran de lento crecimiento. Las especies de rápido crecimiento, por su parte, pueden experimentar disminuciones muchísimo más drásticas en sus reservas, debido a que tienen una alta demanda de crecimiento cuando se retoma, digamos, la temporada de crecimiento. En este estudio, donde se analiza una especie de caducifolia de rápido crecimiento, de Tixer y colaboradores en el año 2020, podemos ver cómo a lo largo del invierno se reducen muchísimo las demandas de, perdón, las reservas de carbono no estructural, como podemos ver en este círculo rojo. También quiero que observen en la parte superior cómo es la proporción de almidón y carbono no estructural, que se reduce prácticamente a cero en los periodos donde no existen hojas en el árbol y solamente tiene que utilizar las reservas que tiene. Entonces es por esto que, si bien las especies de rápido crecimiento asignan de forma prioritaria sus recursos o sus fotoasimilados a crecer, nosotros podemos pensar que se va a experimentar periodos de limitación de carbono en el inicio de la temporada de crecimiento, debido a que dependería mucho de sus reservas. Y en realidad nuestra pregunta sería si las especies caducifolias de rápido crecimiento están limitadas por carbono en este inicio de la temporada de crecimiento.
Y para responder a esta pregunta, tenemos un sistema de estudio que es el Álamo Lombardo, Populus nigra, variedad itálica. Destacar que Populus es un modelo de la biología forestal, es una especie caducifolia de rápido crecimiento y se ha utilizado con fines ornamentales y productivos principalmente. Fue introducido a Chile en el siglo XIX, y aquí podemos observar un cuadro donde existen estos individuos en el año 1828. Algo muy interesante que ocurre con esta especie, con este modelo de estudio, es que en el siglo XX se reportaron individuos de esta especie con un denominado follaje persistente o un fenotipo siempre verde, el cual retenía sus hojas durante el periodo invernal. Ambos fenotipos, tanto el caducifolio como el siempre verde, están presentes y propagados vegetativamente a lo largo de Chile, y si bien es cierto, el fenotipo caducifolio es el característico en Europa y Asia, donde es originario este álamo, la verdad es que ambos fenotipos están presentes en Chile y eso puede hacer de este modelo de estudio, un experimento natural bastante interesante. Entonces, podremos observar que cuáles serían las consecuencias de que exista em, estos individuos con fenotipo siempre verde. Una de las posibilidades es que esta retención de hojas durante el periodo invernal se traduzca en un aumento en el periodo de asimilación de carbono en comparación al fenotipo caducifolio. Y si estamos ante una limitación de carbono por parte de esta especie, esto serviría perfectamente como un experimento natural en donde el fenotipo siempre verde ganaría más carbono que el caducifolio y por lo tanto podría crecer más en caso de estar limitado por carbono y utilizar el carbono no estructural, los carbohidratos no estructurales almacenados durante el invierno para crecer más que su contraparte caducifolia. En el caso de que esta especie no esté limitada por carbono, que también es una posibilidad, no observaríamos diferencias en el crecimiento de la especie, pero sí lo podríamos observar en la dinámica de almacenamiento de carbono como carbohidratos no estructurales, debido a que si el fenotipo siempre verde está ganando más carbono, esto estaría siendo almacenado en vez de utilizado para crecer. Ahora bien, otra de las posibilidades que tenemos o de las consecuencias que pueden tener estos dos individuos de hábito foliar contrastante es que puede el fenotipo siempre verde estar asociado a una mayor longevidad de sus hojas. Las hojas pueden vivir más tiempo, por lo tanto, esto también puede estar asociado a una menor fotosíntesis neta, lo que puede incurrir en menores ganancias de carbono por parte del fenotipo siempre verde. Y también recordar que las hojas siempre verdes suelen ser hojas más duras y muchísimo más costosas de construir. Por lo tanto, la ganancia neta anual de carbono de ambos fenotipos puede que no difiera realmente y que solamente sea, em, que no se altere, por así decirlo, como lo que plantea anteriormente. Entonces aquí en esta tercera posibilidad o tercera hipótesis que les planteo es que no exista una diferencia en esta economía del carbono sustancialmente, no existan diferencias en cuanto al crecimiento ni tampoco al carbono no estructural almacenado, debido a que la ganancia neta anual de carbono no se modifica. Entonces, para poner un poco más en claro esto, me gustaría presentarles la hipótesis. Una hipótesis general es que los fenotipos caducifolio y siempre verde de esta especie difieren en la ganancia neta anual de carbono, lo que se traduce en diferencias en el crecimiento y o almacenamiento. Y específicamente tenemos la hipótesis de que el hábito foliar siempre verde de esta especie va a alterar
la ganancia neta anual de carbono respecto al caducifolio, dependiendo de la longevidad foliar y los costos de construcción foliar. Y también que el crecimiento del fenotipo caducifolio está limitado por carbono durante el comienzo de la estación de crecimiento, que es lo que queremos poner a prueba. Nuestro objetivo general es determinar si existen diferencias en la ganancia anual de carbono, el crecimiento y el almacenamiento de carbohidratos no estructurales entre los fenotipos caducifolio y siempreverde de esta especie. Y también, como objetivos específicos, queremos determinar si hay diferencias en primer lugar en la ganancia de carbono. En segundo lugar, queremos saber si existen diferencias en los costos de construcción foliar y también en diferencias en las dinámicas de crecimiento y de almacenamiento de estos fenotipos de hábitos foliar contrastantes. Para ello, se realizaron ensayos de jardín común. Serían 3 ensayos de jardín común que tienen distintas características. El primero de ellos se utilizan juveniles de 3 años. En el segundo se plantaron individuos a partir de estacas que experimentaron su primera temporada de crecimiento y se realizaron cosechas. Y para el Jardín Común 3 se utilizaron individuos juveniles de 4 años en macetas para distintos análisis. Aquí tenemos que el diseño de estos jardines comunes, el diseño experimental es aleatorio y las condiciones de temperatura y fotoperiodo no fueron controladas, fueron más bien naturales, por así decirlo. También se planea y se ha realizado muestreo en terreno con individuos adultos, no individuos juveniles en macetas, sino que se encuentren propagados ya durante varios años, presentes en distintos lugares. Y para realizar esto se fue a distintos sitios, a 3 sitios específicamente, Popeta, San Vicente y San Clemente, los cuales son sitios que se encuentran en Chile central, en la zona centro o centro-sur de Chile. Y se muestrearon 3 individuos por hábito foliar en cada sitio. Ahora, ¿qué vamos a medir para responder a las preguntas? Bueno, en primer lugar, tenemos mediciones que van enfocadas a determinar si hay diferencias en la ganancia de carbono. Por supuesto, tiene que ir la fotosíntesis, que es bastante importante, conocer si hay diferencias en lo que asimila la planta y en estos dos fenotipos, también identificar las distintas fases fenológicas nos será útil, por supuesto, para poder determinar cómo es esta dinámica en cuanto a la fenología, que es muy importante saberlo cuando uno hace este tipo de estudios. También medir la longevidad foliar, el número de hojas y la concentración de nitrógeno foliar. Ahora, para medir los costos de construcción foliar, queremos medir rasgos asociados a eso. Entonces, una de las mediciones por excelencia que tenemos en este aspecto es la masa foliar por área o LMA, el cual se realiza obviamente pesando estas hojas y analizándolas en un software de ImageJet. Y también, por supuesto, la fracción de masa foliar que utiliza el árbol con respecto a toda la planta. Otras mediciones muy importantes son las de crecimiento, por supuesto, que se van a tomar de distintas formas. Primero tenemos crecimiento de vástago o de ramillas en una temporada de crecimiento en los árboles que tenemos en el Jardín Común 1. También tenemos mediciones en altura para plantas también de jardín común, mediciones de biomasa para las plantas que se, los individuos que se plantaron y que experimentaron su primera temporada de crecimiento. Y también es súper importante analizar los anillos de crecimiento mediante técnicas de dendrocronología para conocer si este crecimiento es distinto durante todos los años o durante un gran periodo de tiempo de manera histórica o solamente son diferencias que se pueden ver en una temporada de crecimiento. También
Aquí tenemos el análisis de carbohidratos no estructurales para determinar la dinámica de almacenamiento, donde se realizaron cosechas de las plantas que teníamos experimentando su primera temporada de crecimiento en distintos órganos y tejidos. Y también, por otro lado, cosechas de los individuos de terreno que son adultos. Ya realizamos la primera salida a terreno donde recolectamos estas muestras, pero nos faltan aún las de la temporada de crecimiento que está por comenzar para saber cómo va, digamos, siendo esta dinámica de crecimiento perdón, y de almacenamiento de carbohidratos. Bueno, el análisis estadístico se realizará mediante el software RStudio y se irá utilizando las herramientas necesarias para poder analizar todos estos datos. Si bien es cierto, la investigación aún no ha concluido, les traje algunos resultados para que puedan ir viendo lo que hemos estado recolectando hasta ahora, la información. Bueno, el primer resultado sería el de asociado a la ganancia de carbono, la longevidad foliar. Vemos aquí en el gráfico que les muestro que en realidad no existe una diferencia em, significativa en cuanto a la longevidad foliar de ambos fenotipos. Y esto realmente la explicación es porque que un individuo sea siempre verde no necesariamente es porque su hoja vive más, sino porque la hoja está presente en periodos en un periodo más extendido que puede estar asociado a un recambio en esta hoja de distintas cohortes. Entonces, no necesariamente está asociado directamente a una mayor longevidad foliar, sino que la presencia de hojas en el árbol es durante todo el año, pero pueden ir siendo cambiadas por otras, que es lo que ocurre en este caso. Ahora bien, para la ganancia de carbono, tenemos resultados de fotosíntesis en otoño. Disculpe. Aquí tenemos que en marzo observamos que es otoño ya, observamos que la fotosíntesis en ambos fenotipos es bastante similar, no hay diferencias. En cambio, cuando ya entramos a los meses de abril más cercanos al invierno, donde las hojas del fenotipo caducifolio se comienzan a perder verdor, ya la fotosíntesis es prácticamente nula, no, incluso llega a valores negativos porque no existe una asimilación propiamente tal. Y en mayo ya ni siquiera pudimos medir el fenotipo caducifolio debido a que no contaba ya con hojas, las hojas ya habían sido desprendidas del árbol y el fenotipo siempre verde aún mantiene niveles de fotosíntesis considerables, por lo que podemos ver en estos gráficos que el fenotipo siempre verde mantiene una actividad em, fotosintética en los días favorables de otoño. Ahora, en relación a los costos de construcción foliar, vemos que el fenotipo siempre verde presenta una mayor masa foliar por área, es decir, la hoja es muchísimo más costosa de construir, es más pesada, por así decirlo, en comparación al fenotipo caucifolio, que es algo que podríamos esperar una hoja que no sé si vive más tiempo, pero una hoja que tiene que experimentar más condiciones menos favorables, digamos, que sea más dura. Entonces, eso sí, es lo que encontramos que la hoja hasta el momento es más dura, es más pesada que la hoja caducifolia. Aquí vemos resultados asociados al crecimiento. En este caso se realizaron mediciones en la última temporada de crecimiento que fue la 2023 a 2024. Se realizaron mediciones de longitud en el vástago o ramilla y esta es la longitud que alcanzó en una temporada de crecimiento, como digo. Aquí podemos observar que el fenotipo siempre verde creció significativamente más que el fenotipo caducifolio. Si bien es cierto, esto aún no nos dice que existe una limitación de carbono, pero
sí es bastante importante saberlo. Em, disculpe, porque vemos que sí, al menos en el Jardín Común uno hay una diferencia contrastante en lo que crecen estos distintos fenotipos. Bueno, y en realidad esto es lo que tenía hasta ahora. No, nos queda todavía analizar los carbohidratos no estructurales, la dinámica de estos. Ya pronto voy a empezar a hacerlo en el laboratorio, así que nos queda muy poco y también analizar todo lo que hemos recolectado y lo que vamos a recolectar de terreno en los árboles adultos, que va a ser súper interesante observar esa distinta dinámica. Entonces, nada más que agradecer a RedLab, a la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal por dejarme, darme la oportunidad de presentar el seminario. Estoy muy agradecida de eso, agradecer por poder representar a mi país, Chile, y a mi universidad, la Universidad de Talca. También agradecer al Magíster en Ecología Aplicada, al cual pertenezco, y a las fuentes de financiamiento que soportan y que contribuyen a este proyecto, que son los fondos regular que pueden ver en pantalla. Y también agradecer a la doctora Ana Sala y a Alex Fajardo por todas sus retroalimentaciones que le han dado al proyecto, a la investigación, que son invaluables, la verdad. A los laboratorios a los cuales pertenezco, que son de ecofisiología vegetal y de genética y biotecnología forestal, a mis supervisores Frida Piper y Fernando Guerra, y a todas las personas que han aportado un granito de arena para esta investigación, con distintas ayudas en mediciones, que me han enseñado distintas técnicas. Entonces, muchas gracias a todos, y también quiero agradecer a las personas que están acá presentes, conectadas, y a las que van a ver el video después. Así que muchas gracias por su atención. Ok, Darían, muchísimas gracias. Muy bonita tu presentación. Vamos entonces ahora a dar Gracias. inicio a la sección de preguntas. Entonces, los participantes, por favor, si tienen preguntas, pueden intervenir. Aquí tengo a Marco. Sí, muchas gracias, Leila. Muchas gracias, Darían, por tu presentación. Muy buena, muy clara. E interesante pregunta también de investigación. Me gustaría hacerte una consulta respecto de un aspecto metodológico y si nos pudieras contar cuál va a ser la metodología que va a utilizar para medir carbohidratos solubles o carbohidratos no estructurales, mejor dicho, ¿cierto? Sí. Y mencionaste también que te interesaba evaluar la estacionalidad, si mal no recuerdo. Es correcto, ¿no? Sí, la diferencia en la estación, sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la metodología que va a utilizar para poder hacer esas mediciones y en qué momentos del año te interesa observar el- la concentración y en qué tejidos también? Bien, bueno, muchas gracias por las preguntas. Em, bueno, acá podemos observar. Bueno, lo que nos interesa saber es principalmente lo que ocurre al inicio de la temporada de crecimiento, digamos, cuando es invierno y está todo, que el crecimiento está detenido. Queremos saber cuál es el estatus antes de que comience la temporada de crecimiento y también durante, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, que es donde se experimenta una mayor demanda y que aún el crecimiento no está detenido por factores como por ejemplo lo es la sequía, donde la demanda es muchísimo más alta, por supuesto. ¿Y en qué tejidos? Depende de los árboles que vamos a analizar. En terreno, consideramos tomar muestras de raíces, de hojas y de ramas, y también de tarugos. Cuando hacemos la dendrocronología, también tomamos análisis de los tarugos. Y para la planta completa, para el ensayo de jardín común, donde tenemos nuestras plántulas, eh, las muestras son básicamente la planta completa, de las raíces, los tallos, las hojas y también la corteza. Y el método que utilizamos es un método enzimático colorimétrico que, bueno, que realmente se basa en distintas
digestiones de enzimas para poder conocer mediante el espectrofotometría la concentración que tiene cada uno de los tejidos de tanto de almidón como de azúcares solubles, que en su conjunto hacen los carbohidratos no estructurales. Así que gracias. Y eso Ya, de la perfecto. estacionalidad, eso es lo importante, como Sí, conocer lo que era antes de que crezca y después durante el crecimiento del árbol. ya me queda claro. Y simplemente para terminar con mis preguntas, a mi modo de ver, sin necesariamente saber, ¿no? La respuesta, pareciera contradictorio, ¿verdad? Que los genotipos siempre verdes tengan tejido más denso, al menos la hoja, no sé si he evaluado otros tejidos como podría ser madera u otro, y al mismo tiempo tenga tasas de crecimiento mayor, o al menos esa es la impresión, porque esa longitud de vástago la mediste en el mismo periodo de tiempo, me imagino, entonces podríamos asumir que la tasa de crecimiento es mayor. Entonces, podría parecer contradictorio, pero hay cosas que discutir ahí, ¿no? Sí, es verdad. O sea, en realidad otros tejidos no he evaluado, pero sí, si bien es cierto, si gana más carbono durante la temporada de crecimiento y también durante el invierno, donde el árbol no está creciendo, igual tiene lógica que se inviertan en distintas formas de crecer. O sea, que una hoja sea más densa también es un reflejo un poco del crecimiento, de que hay más carbono disponible y también para distintos destinos, como es el crecimiento en longitud y en otro tipo de densidad, pero la densidad de la madera, si queremos evaluarla, pero aún no tenemos esos resultados. Ya, pero me parece bien, porque justamente a eso quería llegar. En el fondo, Mm, efectivamente podría ser si bien podría parecer contradictorio, cuando no consideramos, por ejemplo, la disponible de reservas para poder sostener ese crecimiento, ¿no? Pero sí, eventualmente, si es que esas existen y son diferentes, lo va a comprobar posteriormente con las mediciones, ¿cierto?, de carbono estructurales y otros. Eso podría ser mm, un buen hilo del cual tirar, ¿no? Para sí. poder hacer una interesante discusión. Estoy de acuerdo. Sí. Así que gracias por la conversación. Ya, muchas gracias, Marco. Ok. ¿Tenemos alguna, perdón, alguna otra persona para hacer más preguntas? Darían, yo tengo una pregunta. Yo observé que tú tienes una foto de unos álamos que están alrededor, al lado pues de la carretera y parece que hubiera uno que fuera caducifolio y los otros no. Quería preguntarte si tú has observado en campo, exacto, parece que uno fuera caducifolio y los otros no, ¿cierto? Sí, Y exacto. bueno, referente a eso, quería preguntarte, en el máximo crecimiento, cuando el árbol caducifolio, el álamo, está pues verde en su máxima expresión, ¿cómo es el fenotipo de ese árbol? ¿Esos árboles parece que fueron sembrados en la misma época todos? ¿Es ese árbol más alto que los demás o el canopy es mayor a los vecinos? ¿Sabes algo de eso? Sí, bueno, en realidad en cuanto a los árboles de terreno no tengo tanta información porque no, porque es muy reciente cuando fuimos a observarlos, pero sí lo que puedo comentar es que se ven a priori bastante similares en los dos fenotipos cuando ambos tienen hojas, pero sí los árboles que son siempre verdes se notan muchísimo más frondosos, por así decirlo. Se nota que existen más hojas, las hojas que ya tienen durante el invierno, se suman a la nueva cohorte durante algún periodo de tiempo y esto hace ver a estos árboles muchísimo más frondosos en comparación a los caducifolios que solamente tienen una cohorte de hojas. Ok. Pero en cuanto a altura, la verdad, eso no lo sé bien porque depende mucho de cuándo fueron plantados, exacto, porque aquí podemos ver en las imágenes que pareciera que los plantaron en el mismo tiempo, pero no sabemos. Y la dendrocronología nos va a indicar muy bien si estos árboles tienen la misma edad realmente o no, y si la tasa de crecimiento anual difiere o no. Así que esperamos ver esa diferencia. Ok. ¿La dendrología implica el sacrificio de los árboles? No, no, son muestreos no destructivos. Se toma una pequeña pieza con un pequeño barreno, un pequeño taladro, pero es una pieza bastante pequeña y al árbol no le pasa nada, así que no hay que sacrificarlo. Ok.
Darian, Marco Garrido dice, es probable que se hayan plantado al mismo tiempo. Es común usar álamos como cortaviento o sombra en bordes de Sí, carretera en la zona centro y sur de Chile. Y sí, por Martijn, supuesto. sí, sí, parece que fueron plantados al mismo Em, tiempo. Parece, la verdad es que se utilizan con ese propósito, como cortaviento en la agricultura, sobre todo en pequeños agricultores lo utilizan, pero también es probable que a lo mejor el, luego hayan plantado otros, que vean que la cortina que no es tan grande, entonces quieran plantar otros más y hayan escogido de otro fenotipo. Entonces no lo sé a ciencia cierta, pero sí, eso es lo que parece, que son bastante comparables porque han estado en el mismo lugar durante bastantes años en conjunto y que son comparables entre ellos. Así que espero saberlo. Ok. Y bueno, aquí tengo, Martijn Slot dice, excelente trabajo, muy interesante. Imagino que la capacidad de Gracias. fotosíntesis de las hojas siempre verdes durante el invierno depende también de la temperatura invernal. ¿Cuál era la Sí. temperatura en invierno y a qué temperatura mediste la fotosíntesis? Bueno, muchas gracias por su pregunta. La verdad no tengo mucho ese dato ahora mismo, pero queríamos cerciorarnos de que fueran condiciones dentro de lo que se puede bastante similares al tomar la medición de la fotosíntesis y durante el mismo periodo comparar los árboles que están en el mismo lugar. Y en cuanto a las mediciones tanto de luz como de temperatura, tenemos dispositivos en el jardín común registrando todo el tiempo la dinámica de la temperatura y de la luz, pero todavía no extraigo esos resultados de los dispositivos, entonces no lo puedo decir ahora, pero dentro de un tiempo vamos a tener esa información y es muy probable que la temperatura disminuya bastante en invierno y que la fotosíntesis no sea la óptima para el caso de las siempre verdes, porque las condiciones, sobre todo este año, bueno, y en todo caso en todos los años, son bastante contrastantes en el primavera, en invierno, en verano. Entonces, ahí tenemos ese registro con estos monitores de temperatura. Bueno, se me ocurre una pregunta ahorita, no sé qué tan Sí, rara sea, pero estos álamos pertenecen a la misma especie y son de dos fenotipos o variedades diferentes, ¿cierto? ¿Es esto correcto? sí, la misma especie y la misma variedad con fenotipos diferentes. Fenotipo diferente. Yo me pregunto si puede existir la alternancia de ese fenotipo en la especie. O sea que, por ejemplo, tengamos árboles que debido al clima, un año se han comportado como caducifolio, pero que haya pasado algo y el siguiente año, que fue más caliente, no haya sido caducifolio. ¿Es eso posible en esta especie? Sí, de hecho es algo que siempre nos cuestionamos, pero en realidad con los ensayos de jardín común que han estado durante bastante tiempo ya, desde el año 2020 se han establecido para otro proyecto, observamos que en realidad su comportamiento es fiel al que tenían en terreno. O sea, si en terreno los árboles eran siempre verdes, en el vivero se comportan como siempre verdes y durante todas las otras temporadas vuelven a ser siempre verdes y esto no cambia, no suele haber un cambio de Es fenotipo que pasa de estable. Ah, caducifolio a ok. siempre verde. Es bastante estable. Y Ok. eso lo podemos atribuir, no sabemos todavía muy, muy bien o muy al 100%, pero sí existe probablemente una diferencia en la regulación epigenética que es bastante estable y como son propagaciones vegetativas, esto se conserva en realidad. Ok. Bueno, gracias por la pregunta, por responder las preguntas. Quisiera saber si alguien más en el público tiene más preguntas o algo que mencionar. Lo pueden hacer por el chat o pueden simplemente desactivar activar su micrófono. Bueno, bueno, Darían, no tenemos nadie más haciendo más intervenciones. Excelente tu presentación. Muchas gracias por participar en los seminarios de Red LED
Y bueno, Gracias. hacerles la invitación a todos extensiva. Vamos a grabar, se está grabando mm, esta presentación y la estaremos publicando próximamente en nuestros canales de YouTube. Gracias a todos, especialmente a Darían por tu presentación. Y bueno, entonces nos Gracias. veremos en otra oportunidad. Voy a parar la grabación. Y bueno, a todos muchas Gracias. gracias por su presentación y nos veremos entonces en otra oportunidad. Chao.